La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué el PRD perdió su registro? Un partido que fue fundado en 1989 después del fraude electoral que el Estado le hizo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, 5 de mayo. Por cierto, yo estuve en la conformación del partido 5 de mayo de 1989. Y resulta que habría que reconocer que el PRD fue un partido de vanguardia en la izquierda, muy importante. Estaba yo haciendo una revisión y al menos en lo que podemos decir sus primeros 20 años, ganó importantes posiciones como Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Quintana Roo, entre otros. En algunos mantuvo en la siguiente elección el gobierno y en otras lo perdía y regresaba. Pero sí, sin lugar a dudas, allí se aglutinaba toda la izquierda mexicana. Recuerden que viene del Frente Democrático Nacional, que prácticamente es el que se conforma para postular al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Pero hoy del PRD no queda más que ya huesitos. ¿Por qué? Porque no llegó a lo que la ley establece, 3% mínimo para continuar con registro nacional, aunque se va a mantener, según dice el mismo líder Chucho Zambrano, que se va a mantener en 3 estados como partido local. Pero fíjense ustedes que al triunfo de Morena, al triunfo de Claudia, al triunfo de lo que es la propuesta de la Cuarta Transformación, me llamó mucho la atención el comentario de Carlos Loret de Mola, que me gustaría que ustedes lo escuchen atentamente. Fue un golpe de realidad. Y lo peor sería entrar en negación. El que se quiere engañar, que diga que fue un megafraude electoral, que fue el reparto de dinero en los programas sociales, o la descarada intervención del presidente a favor de su candidata en la campaña. Pero fueron 35 millones de votos, 60% del electorado, 31 puntos porcentuales de ventaja. Esto no se logra solo con los programas sociales. Un triunfo así solo se consigue si votan por Morena pobres, ricos, clase medieros, jóvenes, adultos, viejitos, con licenciatura, sin haber terminado la primaria, del sur, del centro, del norte. Hoy veo en las redes sociales fotografías de sábanas de resultados pegadas afuera de las casillas que supuestamente no coinciden con el PREP, actas que tienen un error de dedo. Es lo mismo que vi en 2006 cuando López Obrador clamaba fraude electoral y en ese momento no había perdido por 30%, había perdido por 0.5%. Hay irregularidades que desde luego deben denunciarse y procesarse. Por supuesto que debe sancionarse al presidente por su descarada intervención en la campaña. Y desde luego que deben reforzarse los controles para que los programas sociales no sean usados como arma de amenaza contra la gente más pobre para coaccionar el voto. Pero todo esto no alcanza a explicar el tamaño de la victoria ni el tamaño de la derrota. Es un golpe de realidad. Y para entender qué pasó este 2 de junio en México, van a hacer falta días de análisis, de reflexión, pero no de manipulación de la realidad, no de otros datos, no de aliento a teorías de la conspiración. Morena y la oposición plantearon esta elección como un referéndum de López Obrador, y López Obrador lo ganó arrolladoramente. Él nunca dejó de estar en la campaña. Él definió los tiempos, él escogió la candidata, él le hizo la campaña a la candidata y él le dijo a México, elige a Claudia Sheinbaum y dale todo el poder. Y el 60% del país le dijo, sí, cómo no, con mucho gusto. Buena parte se explica sin duda, porque nadie como López Obrador ha entendido al México agraviado, al que por más que chambea no le alcanza, al que ve con recelo los privilegios de otros, de unos cuantos. López Obrador les ha sabido hablar a ellos, les ha hecho sentir que él es uno de ellos.
Y les ha dicho quiénes son los culpables de sus males, con nombre y apellido, todos los días. Ha sabido encauzar su dolor, sus rencores, sus frustraciones y sus odios en favor de su causa política. No hubo un día que no recordara los excesos de los gobiernos anteriores, el avión, los lujos, las corruptelas, y todo mientras repartía. Una beca por aquí, 2 por allá, 2,000 pesos por acullá, 3,000 por allá. 25 millones de familias mexicanas reciben algún tipo de programa social. 5 millones dejaron de ser pobres por eso. Sí, este es un presidente muy querido y muy popular. No son inventos de las encuestas. Sí, tenían 30 puntos de ventaja. No, era un invento de las encuestas. Y la oposición no supo presentarse como una alternativa de futuro porque llenó sus listas de candidatos con nombres del pasado. Y así le dio la razón a la descalificación del presidente. Esos no quieren mejorar las cosas, esos quieren recuperar sus privilegios. En muchas de las partes de su comentario de Carlos Loret de Mola le atina. En algunas sigue siendo filoso, sigue siendo puntilloso, pero finalmente dice que no por los programas sociales se ganó nada más. No, allí está clarísimo que en su comentario ganó el sur, el centro, el norte del país, ganaron pobres, ricos, votaron de todo tipo, jóvenes, adultos, mayores, adultos, en fin, de todo, de todo. Y seguramente, dice él, van a decir, ahora la oposición perdedora, va a decir seguramente que hubo una elección de Estado. Lo vaticinó a los 2 días del triunfo de Claudia Sheinbaum. Y es que no estaba erróneo. Yo quiero que ustedes con mucha atención escuchen al propio líder del PRD, Chucho Zambrano, Jesús Zambrano, Chucho Zambrano, quien empieza a expresarse de la siguiente manera. Pues el golpe lo recibió México en primerísimo lugar, porque las amenazas que ya se están empezando a hacer realidad son un golpe a la República Democrática y a la convivencia, al diálogo, a la concordia entre los mexicanos. Fíjense nada más, qué puntilloso, porque ahora resulta que ellos van a ser ya amenazados con quitarles el registro, con que desaparezcan. No, ellos se ganaron. El PRD se ganó a pulso la eliminación como partido político de registro nacional. Es una lástima que estemos ante resultados como estos que nos colocan en una situación complicada, difícil, porque con la mayoría calificada, resultado de una sobrerepresentación que se quieren dar Morena y sus aliados, van a modificar la Constitución, si lo logran, sí, claro. Y desde luego a hacer realidad su plan C para desaparecer al INE, al Tribunal Electoral, al INAI, a todos los órganos constitucionales autónomos y someter a la Corte, Carlos, desaparecer la división de poderes. Fíjense nada más lo que está diciendo. Bien dice, no recuerdo en qué programa vi, que hablan de una palabra que se llama estupidemia. Es decir, una especie de epidemia de la estupidez. Porque no fue Morena el que se adjudica ese derecho de modificar la Constitución, es el pueblo que le otorga ese derecho a través de una votación increíblemente copiosa. ¿No puede este señor entender y mejor hacer una autocrítica sobre este asunto? Si tomamos en cuenta precisamente cuál es la razón fundamental de su desaparición como partido del país después de 30 años de mucha actividad política y que además era, porque hay que reconocerlo, una esperanza. El Sol Azteca, el partido del Sol Azteca era una esperanza. Yo no milité en el PRD, bueno, yo no había militado en ningún partido, nunca.
pero sí veíamos al PRD y hacíamos activismo político con el PRD. Yo vine a hacer una afiliación partidista cuando aparece Morena. Y yo soy cofundador de este partido del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Pero pues parece ser que este tipo no entiende de que las modificaciones que se van a hacer a la Constitución están mandatadas por el voto mayoritario del pueblo. Y no lo entiende. Desgraciadamente no lo entiende. Yo tengo amigos perredistas que de veras pienso que ellos todavía tienen un poco de uso de razón y algunos razonan perfectamente bien, pero su líder, no, su líder está pero como para llorar, ¿eh? Es el resultado, por una parte, de lo que quiso una porción importante de la sociedad, pero también es el resultado de una elección de Estado milimétricamente planeada y ejecutada por el propio bandolero electoral que despacha como presidente de la República en Palacio Nacional. Esa es la realidad. Y entonces el resultado es una elección, unas elecciones con estas características que van, fíjate nomás, van a terminar sometiendo a los que organizaron la elección, los van a desaparecer. Imagínense nada más eso. Imagínense. Bueno, tratando al presidente como bandolero. Bueno, solamente que sea aquella canción de Julio Iglesias, bandolero, jajaja, ¿no? Solamente en la canción, porque de allí me parece de veras una estupidez en la forma en que este señor Jesús Zambrano trata al presidente y sobre todo algo que no... Yo creo que sí lo entiende, nada más que creo que desempeña un papel que raya en la tontería, en la estupidemia, raya en eso, porque dice, pues ahora lo que pretenden, como siempre lo manifestaron, es desaparecer al INE, desaparecer a los órganos autónomos, inclusive encimarse en el Poder Judicial. Realmente no es así. Realmente la propuesta del presidente Andrés Manuel, y que lo retomó Claudia cuando era candidata, fue el pedirle al pueblo de México mayoría calificada para poder resolver la problemática de la modificación de la Constitución y pueda realmente sanearse estos organismos que varios de ellos no sirven para nada, y en el caso del INE no es que se pretenda desaparecer, no, lo que se pretende es de que vaya teniendo un formato de menor gasto, que el gasto que tienen es de más de 20,000 millones de pesos anuales, y que de hecho también les llena de privilegios pues a toda esa gente que muchos de ellos forman mafias, y del Poder Judicial ni se diga, ¿verdad? Que por cierto van a haber muchísimos cambios en ese sentido. El presidente Andrés Manuel ha comentado muchas veces que el pueblo no se equivoca, sobre todo cuando la mayoría está dispuesta a que se someta a votación general los jueces, los ministros y los magistrados. Y muy importante cómo lo interpreta este señor. No podemos ignorar esa realidad, pero insisto, una parte es de que sí, un sector, una porción significativa de la sociedad votó por eso, porque prefirieron al final de cuentas, por una parte, sentir seguro lo que les estaba cayendo a la bolsa, a los beneficiarios directos de los programas sociales, a otro sector de la sociedad. Hay que reconocer que no le dimos la suficiente confianza como coalición, y con nuestra propia candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, terminó por no darnos la confianza, o ganarnos nosotros la confianza y otorgarnos la sociedad en las urnas, y tuvimos ese resultado. Hay que ciertamente revisarnos. No logramos cuajar ante sectores amplísimos de la sociedad con nuestras propuestas. ¿Cómo ven allí? Como que en un momento dado se le esclarece la mente, y queda como ecuánime por un momento, pero vuelve a caer en su misma trampa. Es como si se hubiera puesto una autotrampa él solo, y así
actúa de esa manera. Sigamos escuchando. Pero cuando hablamos de una elección de Estado, Carlos, de hoy se quiere nulificar o anular esta categorización que hacemos, diciendo, bueno, no, a ver, pero ¿qué autocríticas se hacen? Está bien, yo no niego que hay que hacernos autocrítica. El PRD trae problemas estructurales que ahora lo hicieron verse el más endeble dentro de la coalición ante la embestida de una elección de Estado. Pero frente a una elección de Estado que utilizó todos los recursos del aparato gubernamental, de los aparatos de Estado, de los programas sociales y de la compra masiva de votos de miles de millones de pesos provenientes de las arcas públicas que se abrieron para comprar votos el domingo mismo de la elección, pues muy complicado, muy difícil enfrentar esa locomotora que se te vino encima. Miente totalmente, ¿eh? Miente totalmente Chucho Zambrano. Miles de millones de pesos. ¿No se habrá mordido la lengua el tipo cuando los que emplearon cuantiosos recursos y hasta eso del extranjero penado por la ley es en la guerra sucia de AMLO, narco presidente, y la otra guerra sucia también de que Claudia, narco candidata? Miles de millones de dólares se emplearon allá. ¿Qué no se habrán mordido la lengua? Lo que no ha entendido, lo que no ha comprendido este señor Chucho Zambrano es que el pueblo no les creyó ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD. Los borró totalmente. Ellos meten como pretextos de que miles de millones de pesos en compra de votos, que el Estado hizo todo. No. Lo que hay que reconocer es de que el gobierno atinado por el pueblo del presidente Andrés Manuel López Obrador es lo que hizo todo lo demás. Es decir, un sexenio súper buenísimo, reconocido por el pueblo. Por eso yo pienso que de alguna manera Aguilar Camín también lo comenta en este pequeño segmento de audio que ustedes deben escuchar, de cómo también habla de una elección de Estado. Yo he insistido siempre e insisto en que en esta elección hubo un componente muy fuerte de elección de Estado, de intervención del presidente ilegal, persistente, permanente, registrado en sanciones o advertencias por el INE, por el TRIFE. Fue evidente el uso de los programas sociales para inducir o comprar el voto. Fue evidente la intensidad con que el presidente intervino una y otra vez, la manera como estigmatizó a Xóchitl Gálvez de una manera, después vimos que duradera, porque ya esos negativos que sembró el presidente ya no se los pudo quitar la candidata. Hubo una operación muy clara de una elección de Estado muy potente, como no habíamos visto yo en los años que recuerdo. Nunca había visto a un presidente en campaña como a López Obrador en estos años. Nunca. Quizá porque no lo necesitaban o porque lo hacían por debajo. Pero sobre todo a partir de la democracia, nunca. Me parece la elección más intervenida, más manipulada que yo recuerde que hemos tenido. Regresemos a la pregunta inicial. ¿Por qué perdió el PRD su registro nacional? ¿Por qué? Pues bueno, lo lógico es que me diga cualquiera, bueno, porque no llegó al 3% de la votación. Bueno, sí, efectivamente. Pero solo tenemos que retroceder un poco al tiempo. Fíjense que el PRD se fortaleció precisamente por las candidaturas de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, donde tuvo la bancada más grande que pudo imaginarse, más de 100 y pico de diputados, y la del 2012, en donde también tuvo una bancada importante, el PRD. Pero curiosamente, tuvieron esas bancadas grandes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el PRD. Sin embargo, cada una de esas elecciones le daban a Andrés Manuel una patada
por atrás. Lo pateaban. Para que después, en el siguiente, primero en el 2006, le hacen fraude, tiene una bancada muy grande y el PRD le da una patada a Andrés Manuel. Viene en el 2012, lo mismo también. Finalmente logra tenerlo como candidato con mucho esfuerzo. Tienen una buena bancada tanto en el Senado como en la de diputados. ¿Y qué creen? Que después le dan otra patada. Entonces, en todo ese proceso hay una fecha que a mí me parece muy importante. Fue cuando el hoy presidente Andrés Manuel, y en aquel tiempo pues aspiraba en el 2011, antes de las votaciones del 2012, se los dijo el presidente Andrés Manuel, se lo dijo al PRD. Vénganse con nosotros en la elección del Estado de México. Vénganse con nosotros. Porque si no se vienen con nosotros ya como una instancia López Obradorista, por decirlo de alguna manera, vénganse con nosotros para que podamos nosotros tener una verdadera alianza. No quisieron. A pesar de ello, vino la elección del 12, la conformación de Morena y de la conformación del partido Morena, las elecciones, pero donde vienen a sellar su derrota es precisamente cuando se unen orgánicamente, casi, perdón por la palabra, pero orgánicamente se unen con el PRIAN. Y entonces es ahí donde pierde todo, prácticamente pierde todo. Ya de por sí, en el 2013, con aquella firma que hicieron el PRI, el PAN y el PRD, que firmaron aquel convenio supuestamente por México, pero que realmente era contra México. Desde allí y en las elecciones ya tendientes al 18 se unen en una coalición PRI, PAN, PRD que los tiene en esas circunstancias. Yo ratifico aquí lo que le he dicho a muchos amigos perredistas. Si el PRD no se hubiera involucrado en esa perversa alianza del PRIAN, el PRD ahorita siguiera siendo un partido importante. Pero solito se hicieron lo que se conoce como el harakiri, solitos. El harakiri, ¿lo recuerdan? Esa es la introducción de la daga, ¿me entienden? Para morir. Pues esos se hicieron el harakiri en estos momentos que acabo de mencionar. Por eso el PRD perdió su registro. Y no se vale llorar, Chucho Zambrano. No se vale llorar porque cerca de 600 perredistas dieron su vida en la etapa de Carlos Salinas de Gortari. Dieron su vida por defender al partido para que tú vinieras a echarlo a perder en un momento dado. Y eso es por la corrupción. Pero sobre todo, sigues mintiendo, sigues falseando, sigues acusando de cosas que no tienes pruebas ni puedes probar, desgraciadamente. Amigos, amigas, muchas gracias por llegar a este momento del video. Y recuerden ustedes siempre el pulgar arriba. A nosotros nos ayuda mucho. El que lo compartan también. Y el hecho de que se suscriban si no lo han hecho. Porque aquí este canal de Víctor Anchoita UFC siempre estará con ustedes en línea directa.